Bien, jóvenes estudiantes, muy buenas tardes. Quien les habla es el profesor Elías Mamani Ramos. Hoy tenemos la posibilidad de reencontrarnos nuevamente y tocar temas muy interesantes sobre ahora de la historia del Perú. Digo ahora porque ya vamos a introducirnos más a nuestro querido país y también al continente o al subcontinente de Sudamérica. Bueno, ¿quién quiere salir a resolver este ejercicio? Hay algunas actividades que les voy a poner dentro de un momento que van a ser resueltas todavía en la sesión de realimentación que tenemos todos los días jueves por la tarde. Por ejemplo, una primera actividad, tenemos aquí un meme histórico, por favor, hay que tomarlo en cuenta. La primera pregunta sería, ¿a qué se refiere el meme? ¿No? Ahí tenemos una imagen, por favor les voy a pedir que la analicen y con el desarrollo de la sesión van a ser capaces también de resolver, ¿no? Justamente estas incógnitas. Primera incógnita, vuelvo a repetir, ¿a qué se refiere el meme? ¿Qué elementos encontramos en el meme histórico? ¿No? Siguiente actividad, también tenemos otra imagen, otro meme histórico en este caso. Y la primera pregunta sería nuevamente, ¿a qué se refiere el meme? ¿Qué elementos también encontramos en este meme? Ahora, no solamente vamos a utilizar memes, también la historia ha utilizado a través del tiempo imágenes que deben tener respaldo, ¿no? En cuanto a su elaboración. Respaldo como fuente histórica. Es por eso que tenemos la actividad número 3. Diríamos la primera pregunta, ¿a qué se refiere la imagen? Y la segunda, ¿qué elementos encontramos en la imagen? Hasta ahí, jóvenes estudiantes, tenemos ya 6 preguntas para la sesión de realimentación. Continuamos entonces. Hoy, el jueves 28 de mayo del año 2020, vamos a desarrollar la sesión número 6 del área de historia del Perú. Aquí tenemos justamente una imagen que va a ser la que va a generar, por decirlo así, el eje principal de toda la sesión. No debemos quedarnos con ninguna duda, por favor. Para eso tenemos la etapa de realimentación para generar preguntas. Entonces, el tema de la sesión número 6 sería invasión y conquista del Tahuantinsuyo. Propiamente los antecedentes que dieron lugar a esta invasión y conquista. Y también vamos a analizar si en realidad fue conquista. ¿Sí? Siempre en cada sesión nos planteamos el reto histórico y esta sesión no es la excepción. Nuestro reto histórico de la presente sesión será identificar los antecedentes de la invasión y conquista del Tahuantinsuyo. Prosigamos. Recordamos esta imagen de la clase pasada, ¿no es así, mis estimados estudiantes? Tenemos ahí justamente el acto de descubrimiento de tierras que luego se desataría en un saqueo, en un genocidio masivo, ¿no es así? Propugnado por este señor. ¿Se recuerdan de él? Claro, hablamos del señor Cristóforo Colombo, cuyo nombre hispánico es Cristóbal Colón, nacido en Génova, en Italia, en el año de 1451, quien falleció en el año de 1506. Profesor, ya hablamos de él, ¿no es así, profesor? ¿Nuevamente vamos a hablar? No, ya hemos tocado justamente los viajes que él realizó y de qué sirvió estos viajes para que se dieran las futuras expediciones, tanto a nuestro país como a México, por ejemplo. Entonces, ¿y luego qué pasó? Muy bien. ¿Qué pasó? Pues pasó lo siguiente, ¿no? Hablamos de que ya se había dado una vez que se llegaron a las islas del Caribe y a América del Sur, justamente esta situación, una división, ¿sí? Entre lo ya descubierto. Pero ¿quién propugnó esta división? Este señor, ¿sí? Pero ¿cómo se llama? Fernando el Católico. Fernando el Católico lo que hace es desarrollar y firmar y proceder a la capitulación de Burgos firmada en el año de 1508. Pero, ¿qué es lo que posibilita la capitulación de Burgos? Pues
autoriza la exploración y conquista de tierra firme y divide el territorio. Son dos situaciones las que hace la capitulación de Burgos, o las que posibilita la capitulación de Burgos. Primero autoriza la exploración, ¿sí?, en toda la zona y en tierras nuevas, y también permite la división del territorio que ya ha sido explorado. No nos olvidemos de eso, por favor. Capitulación de Burgos de 1508, propugnado por el señor, en este caso el rey Fernando el Católico. Muy bien, y ahora vamos a ver justamente esa división de tierra firme. Llamamos tierra firme cuando se adentran al continente, ¿sí? Ya no solamente están en las costas, sino también en la parte central de un continente. Continuemos. Por ejemplo, hablemos de en este caso del subterritorio explorado. Hablemos de Andalucía, la Nueva Andalucía. La Nueva Andalucía abarca las costas de los países actuales de Colombia y Venezuela. El primer gobernador de este sector territorial de España fue el señor Alonso de Ojeda. También dentro de este territorio encontramos que Vasco Núñez de Balboa funda la primera ciudad de tierra firme llamada Santa María la Antigua. Justamente ahí tenemos en el mapa que presento a continuación en la diapositiva a Nueva Andalucía y a Santa María de la Antigua, que justamente se ubicaba casi como límite entre estos dos sectores. Luego tenemos la otra gobernación, ojo, porque son dos gobernaciones que se dividieron gracias a la capitulación de Burgos de 1508. Hablamos o nos referimos en este caso de Nueva Castilla y Veragua. Nueva Castilla y Veragua abarca las costas de los países actuales de Panamá y Costa Rica. Su primer gobernador fue Diego de Nicuesa. Y también existe un personaje muy importante que es el señor Pedrarias, ¿sí?, quien funda la ciudad, en este caso, la ciudad Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, para así generar nuevas exploraciones. Cuando uno lo que hace cuando se crea una ciudad es para que sirva como base de futuras exploraciones, ¿sí? Estas ciudades podrían cumplir el rol de depósitos, de suministro de tripulantes, ¿no?, y conexión justamente con España. Es así como justamente tanto Vasco Núñez de Balboa y como Pedrarias deciden generar ciudades para las próximas expediciones hacia el sur, mis estimados alumnos, hacia el sur. Miren ustedes justamente Nueva Andalucía, donde se ubicaba en América del Sur, pero en la parte norte, ¿no? Y estaban cerca a lo que vendría a ser el poderoso imperio del Tahuantinsuyo. Continuemos. A ver, se nos hace un poquito complicado descubrir quién es este personaje, ¿no? Pues bien, hablamos de Pascual de Andagoya. Pero ¿quién es Pascual de Andagoya? Y eso lo vamos a ir justamente despejando en el transcurso de la sesión. Otro personaje muy importante, jóvenes estudiantes. Tenemos a Vasco Núñez de Balboa. Y creo que de él sí hemos hablado hace un momento. Sí, hay que refrescar la memoria. Pero ¿por qué se hace referencia a estos dos personajes? Pues bien, ambos coincidían en algo. Ambos tenían una ambición. ¿Cuál era esa ambición? Descubrir nuevos territorios. ¿Pero dónde? Justamente al sur, ¿no? Vamos a ver. Primero, comencemos con el señor Pascual de Andagoya. Juntamente con Pedrarias, ¿sí?, él es nombrado visitador de los indios de Castilla de Oro. Recordemos que hace un momento habíamos hablado de ese sector, ¿sí? Y este señor Pascual de Andagoya genera una alianza con caciques de tribus aborígenes, es decir, de tribus que ya existían en esta zona, en la zona de América. Como por ejemplo el señor Chochama y luego Virú. Ahora, Virú, profesor, ese término se relaciona mucho con nuestro nombre.
Claro que sí, eso lo vamos a ver después, no nos preocupemos, no nos apresuremos. Virú, un cacique que va a ayudar mucho a Pascual Andagoya a justamente a lograr el objetivo que él tenía. Ahora, juntamente a Virú y Chuchama, lo que hace Andagoya es expedicionar el sur. Están justo de llegar a nuestro territorio o al territorio del Tahuantinsuyo y le da una enfermedad lastimosamente. Andagoya se retira y le brinda todos los informes de lo descubierto hasta entonces al señor Pedrarias. No nos olvidemos de este término, Pedrarias. Profesor, ¿existe un nombre Pedrarias? No, es un apelativo que eso lo vamos a despejar, mis estimados estudiantes. Continuemos. ¿Y qué hizo Vasco Núñez de Balboa? Vasco Núñez de Balboa no se quedó atrás, también decidió sí, hacer la expedición al sur. ¿Qué hizo entonces? Gracias al cacique Comagre, que fue hijo también de Panquiaco, un cacique también de una tribu aborigen, obtiene información sobre la existencia de un rico reino al sur, ¿no? Estos caciques le mencionan al señor Vasco Núñez de Balboa que existe al sur un imperio muy poderoso y también rico porque tenía mucho oro. Bueno, y el término oro para los españoles era como un dulce, como un deseo, sí, de poder. Continuemos. Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur. El Mar del Sur, sí, descubierto en 1513, que fue posteriormente denominado Océano Pacífico. Y se le llamó Océano Pacífico, y esto es un dato, mis estimados estudiantes, porque uno no se encontró, no se desarrollaron tormentas y tampoco habían animales temerosos como el tiburón. Por eso es que se le llama Pacífico. Ahora, a Vasco Núñez de Balboa también se le nombra el adelantado del Mar del Sur. Pero, profesor, hasta ahora no vemos cuál es la similitud entre los dos. Pues, mis estimados alumnos, la similitud era conseguir y descubrir ese poderoso imperio al sur, llamado Tahuantin Suyo. ¿Ven? Continuemos. ¿Quién es este personaje? Obviamente que puede asumir varios nombres, ¿no? Entonces vamos a dar pues con el nombre. El señor en la imagen es el señor Francisco Pizarro González, conocido como el conquistador del Perú, ¿no? Muchos solamente lo conocemos como Francisco Pizarro y el nombre completo del señor es Francisco Pizarro González. Nacido en Trujillo de Extremadura en el año de 1478, según algunos estudios que todavía están en investigación sobre el nacimiento de este señor Francisco Pizarro, y fallecido en Lima en 1541 por el primer golpe de Estado en nuestro país. Continuemos. Algunos datos interesantes sobre Francisco Pizarro González. Primero hay que tener en cuenta que el señor perteneció a una familia muy humilde. Como no tenía mucho interés por la educación ni estudiar tampoco, Pizarro, según algunos historiadores, fue analfabeto. Es decir, no sabía leer ni escribir. Este señor llegó a América como paje de Nicolás de Obando, que en su momento fue gobernador de Isla Española. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Acompañó también a Alonso de Ojeda en sus expediciones a Venezuela y Colombia. Punto número tres. Ayudó a fundar la primera ciudad del continente americano, llamada Santa María la Antigua. ¿Se recuerdan? En Panamá, hace un momento lo habíamos hablado. Punto número 4. Acompañó a Balboa hacia el descubrimiento del Mar del Sur, conocido como Océano Pacífico. Hasta el momento, miren, ustedes el punto 2, 3 y 4 hablan de que Pizarro acompañó a personajes importantes al descubrimiento de nuevos territorios. Esto que le proveyó o que le permitió a Pizarro es ganar experiencia y ganar información. En cada una de estas fundaciones, descubrimientos, él tenía ya la información de que existía un poderoso imperio y más que nada rico hacia el sur, ¿no? De América. Continuemos. Punto 5. Una vez ya en Panamá,
y teniendo las ganas de hacer las expediciones al sur, se da una situación en la isla del Gallo. Tras toda la hambruna, las enfermedades desconocidas que les dieron por estar en territorios extraños, y también los ataques indígenas, porque hay que tener en cuenta, jóvenes estudiantes, que no todos los indígenas estuvieron de acuerdo con la invasión y seguían tratando de expulsar a los españoles. Pero bueno, los españoles consiguieron ventaja y siguieron con la expedición. Es así que en la isla del Gallo, Francisco Pizarro, ¿no? Y 13 personas, que son conocidos como los 13 de la fama. Ahora, ¿por qué 13 de la fama? Porque luego de demarcar en el suelo, ¿sí?, de esta isla del Gallo y pronunciar las siguientes palabras, ¿no? Pizarro. Los que quieran ir al sur, crucen esta línea y se encontrarán con riqueza y poderío. Los que desean quedarse, vayan al norte a vivir pobreza y hambruna. Solamente 13 lo acompañaron a Pizarro en su expedición y justamente esos 13 lograron llegar a nuestro querido imperio del Tahuantinsuyo y lograron hacerse con riqueza. Es por eso que se les llama con el apelativo de 13 de la fama. Vamos con el punto 6 y último. Con más de 50 años, Atahualpa, y pongo ahí Atahualpa resaltado, y esos jóvenes estudiantes quisiera que por favor investiguen si es en realidad el verdadero nombre el que se le asigna a Atahualpa. Vamos a poner un buen puntaje a aquel estudiante que investigue este término y me diga, profesor, no es así, porque según las crónicas asume otro término. Pero eso va a ser menester de la sesión de realimentación. Continuemos. Con más de 50 años, Atahualpa el Inca, le regaló a una princesa a Pizarro, llamada Quispe Sisa, de 17 años. Miren, Pizarro tenía 50 y Quispe Sisa tenía 17 años. Ahora, Quispe Sisa es bautizada como Inés Gualayas y, bueno, en realidad hay una anécdota, es que Quispe Sisa se encuentra en amoríos con uno de los súbditos de Pizarro y a Pizarro en realidad no le interesa mucho y prácticamente también le concede esta relación. Es así que luego de un buen tiempo en el Perú, bueno, en el Tahuantinsuyo propiamente dicho, Pizarro fallece tras el primer golpe de estado almagrista, ¿sí?, por algunas situaciones de crisis civiles e internas luego de la invasión y conquista al imperio del Tahuantinsuyo. Continuemos. El Pacto de Panamá, firmado el 10 de marzo de 1526. El Pacto de Panamá, firmado el 10 de marzo de 1526, se relaciona primero con los conocidos como los tres socios de la conquista, que también vamos a despejar esta duda, porque se sigue manteniendo en algunas instituciones, algunos cursos de historia, todavía este término de tres socios, ¿no? Vamos a ver si esto es cierto. Tenemos aquí a Francisco Pizarro González, del cual ya hemos hablado. Tenemos a Diego de Almagro, ¿sí?, otro personaje. Y nos faltaría uno. Hablamos del señor Hernando de Luque. Muy bien. Se los denomina tres socios, porque sí fueron en realidad socios. Fueron socios de una empresa. Esa empresa tenía el objetivo de llegar justamente al sur de América y propiamente al imperio del Tahuantinsuyo para hacerse de la riqueza que tenían nuestros antepasados. A través del Pacto de Panamá firmado en 1526, a Francisco Pizarro se le atribuyó ser el jefe militar. Ojo, el Pacto de Panamá le da este cargo a Francisco Pizarro, de jefe militar. A Diego de Almagro le da la tarea de la formación de tropas y el abastecimiento de toda esta expedición. Pero ambos no tenían mucho dinero para costear todo este proyecto de expedición al sur. Aquí vemos pues a la persona que proveyó todo el monto del dinero. El señor Hernando de Luque, que fue el testaferro de Gaspar Espinosa, ¿ya? Y en realidad Hernando de Luque no resulta beneficiado
de esta expedición, porque recordemos que en este caso Pizarro se encuentra con Atahualpa en el año de 1532. Y un año después, Hernando de Luque fallece, ¿no? En 1533 y prácticamente no es beneficiario de estas riquezas obtenidas. Pero también hay que tener en cuenta que en realidad quien le da todo el monto de dinero para la expedición no es ni siquiera Hernando de Luque, sino también, en este caso, es Gaspar de Espinosa, de quien vamos a hablar dentro de un momento. También la historia habla que no deberían de ser 3 socios, sino en realidad son 5. A ver, vamos a poner al cuarto en todo caso, a Pedro Arias Dávila. ¿Pero quién es Pedro Arias Dávila? ¿Se recuerdan del término que hablábamos de Pedrarias? Justamente este señor, el verdadero nombre de Pedrarias es Pedro Arias Dávila. Pedro Arias Dávila le concedió a esta empresa la licencia para poder hacer la expedición al sur. Sin estas licencias, prácticamente estos expedicionarios no tenían la posibilidad mínima de ir al sur. Así es que Pedro Arias Dávila fue uno de los socios, ¿sí? Porque generó estas licencias. Luego tenemos al otro personaje. A ver si lo relacionan por ahí con algún dato que hemos hablado anteriormente. Bueno, si alguien lo ha descubierto. Exacto, es Gaspar de Espinosa. Y en realidad Gaspar de Espinosa es el que prácticamente dotó de todo el dinero a toda la expedición hacia el sur. No fue en realidad Hernando de Luque. Hernando de Luque fue en este caso, un empleado, para que se entienda mucho mejor, de Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa es el que en realidad da todo el dinero a toda la expedición. ¿Sí? A los 3 socios de la conquista, o este grupo de personas que deciden ir al sur y encontrar nuevas riquezas, también se le denomina la empresa perulera, pero propiamente ya según el Pacto de Panamá, esta empresa expedicionaria se le llamaría la Compañía de Levante.